Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su nombre. Shalom a todos. Estamos justo en el comienzo de un nuevo ciclo de estudio de la Torá y nuestra compañera de viaje en esta semana ha sido la porción titulada Bereshit, que da comienzo a la Torá. Y deseo dedicar este comentario a la paz, la seguridad, la protección de nuestro pueblo Israel. Esta, si no es la más, es una de las porciones más comentadas, más debatidas, de la que más se ha escrito. Cada una de las palabras empleadas en esta primera parte, especialmente en los primeros 2 capítulos de la Torá, ha sido extensamente estudiada a través de los siglos. Y justamente la primera palabra de la Torá en el principio ya tiene un mensaje que va más allá de nuestro alcance. El hecho de que hubo un principio es algo sencillamente desconcertante para un ser humano. A lo mejor muchos no han reparado en eso, pero el alcance de esto es algo que no podemos llegar a tocar fondo en ese aspecto. La palabra Bereshit puede ser traducida como en el principio o también como en un principio, dando a entender, según algunos, que hubo más de un principio. De cualquier manera, la entendamos de una forma o de otra, esta palabra, que es una palabra compuesta, fíjense que en español también lo es, en español son 3 palabras, ¿no? Pero en el hebreo es una sola, aunque contiene este artículo y esta preposición, forma una sola palabra. Y el hecho de que esta sea la palabra con la que comienza la Torá tiene varias enseñanzas. De hecho, tiene muchísimas enseñanzas, pero vamos a ver solo algunas de ellas. Algunos entienden que lo que se está diciendo aquí, porque la palabra se puede entender de otras maneras, es que no solamente está diciendo que hubo un principio, sino que hay 2 propósitos en la creación. Dado que el valor numérico de la letra Bet, que es la letra inicial de la Torá, es el número 2. Y si lo entendemos de esa manera y descomponemos la palabra basándonos en el valor numérico de la primera letra y cortando la palabra, cortándola en un sentido, desvinculando la Bet del resto de la palabra, podemos entender como que hay 2 reshit, 2 propósitos en la creación. 2 propósitos que se han entendido de diferente manera. Algunos lo entienden como que los 2 propósitos son Israel y la Torá misma, o bueno, cada uno lo asume de la manera que pueda entender, que Hashem le pueda revelar. Esa es una enseñanza que hay ahí en la primera palabra de la Torá. La otra enseñanza que podemos deducir de esta palabra viene del significado de la letra, puesto que cada letra, además de tener un valor numérico, tiene también, expresa un concepto, una idea. Las letras inicialmente eran pictogramas, algo así como los jeroglíficos de Egipto. Las letras hebreas también eran pictogramas que evolucionaron y llegaron a ser lo que vemos hoy en día. Incluso siguieron evolucionando y de la B llegamos a la B del español y de otros tantos idiomas. Pero inicialmente, además de tener una forma gráfica, representaban un concepto. La Bet representa el concepto de una casa, un hogar. Y de ahí algunos entienden que lo que se propuso el Boré Olam con la creación es crear un hogar donde vivir, donde habitar con sus criaturas, donde compartir con sus criaturas. Este es otro mensaje que podemos extraer de esta primera palabra de la Torá. Otro mensaje que lo podemos ver en la forma de esta primera letra. Fíjense que ya hemos visto un mensaje basado en el valor numérico de la letra Bet, un mensaje basado en el concepto
que expresa la letra Bet. Y ahora vamos a ver una enseñanza que está basada en la forma gráfica de la letra. La letra Bet se escribe así. Bueno, acuérdense que la pizarra me está dando la espalda mismo, un poco difícil dibujarla, pero bueno, aproximadamente así. Esta es la letra Bet, o esto es un intento de una letra Bet. Gustaría que fuera más hermosa porque que pone todo el empeño en que las letras hebreas queden bonitas. Y fíjense la forma que tiene. En la forma de imprenta puede ser más recta, puede ser así también. Pero esta es una letra que está cerrada en la parte de arriba, está cerrada en la parte de abajo, está cerrada en la parte derecha. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés de los idiomas nuestros que se leen de izquierda a derecha. El hebreo empieza por la derecha. Acuérdense también que la derecha es la dimensión de la bondad, de donde partió todo, porque la bondad es el impulso inicial de la creación. Entonces, esta letra está cerrada por tres lados, excepto por la parte izquierda. Justamente el mensaje de la Torá, todo el contenido de la Torá, la enseñanza de la Torá está en esta dirección, está hacia acá. Como esta es la letra que marca el punto inicial de la Torá, esto nos está diciendo que lo que nos pertenece a nosotros es lo que se ha revelado. Por eso es que está abierta de este lado. Lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos con las palabras de esta ley. Eso dijo Moisés, nuestro maestro, en uno de los versículos de la Torá. Es para que cumplamos las palabras de esta Torá. Eso que nos ha sido revelado, eso es lo que nos pertenece a nosotros. Ahora, de ahí para acá, eso le pertenece al Boré Olam. Eso está más allá de nuestro alcance. Eso es otro mensaje que podemos extraer de la letra con la que comienza la Torá. Y ahí, pues cabe preguntarnos, ¿y por qué la Torá comienza con esta letra? Esta es la segunda letra del alfabeto. De cualquier libro que se haya escrito en el mundo, uno no repara en la letra con que comienza. Yo he leído muchísimos libros y no me puedo acordar de la letra con la que comienza ninguno de ellos excepto la Torá. Dada la importancia que nunca podremos estimar lo suficiente. Fíjense hasta qué punto esto es importante, porque este es el libro de los libros, este es el libro que tiene un mensaje de vida, este es el libro que traza el camino a la eternidad, este es el manual de instrucciones para entender la creación, este es el manual de instrucciones para entender la voluntad del Creador. Siendo así, aquí cada letra, cada trazo cuenta. Cada trazo, cada pequeña parte de una letra tiene un mensaje. Entonces no es una casualidad que este libro comience con una letra y no con otra. Pudiéramos preguntarnos por qué no comienza con la Aleph. La Aleph es la primera letra del alfabeto. Y la Aleph se escribe aproximadamente así. ¿Por qué no comienza con la primera? Comienza con la segunda. Bueno, a mi manera de verlo, además de lo que ya hemos explicado hasta aquí, es porque esta letra expresa un concepto, a mi modo de ver, medular, de una importancia extrema, y es el concepto de la dualidad. De ahí que yo diga casi siempre cuando comienzo un comentario: bendito el Eterno, el uno y lo único que existe. Y eso es aparentemente contradictorio con la idea de una dualidad. Dualidad que ha tenido eco en todas las culturas de una manera u otra. Dualidad que vemos desde esta primera letra y en toda la extensión de la Torá. Una de las primeras cosas de la que habla la Torá dice que
Hashem dijo, sea la luz, y fue a la luz. Y con ella separó la luz de la oscuridad. Ahí está, eso es una expresión de la dualidad. Luz, oscuridad. Dice que en el segundo día separó las aguas de las aguas. Creó una expansión que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Creó el día y la noche. Finalmente creó al hombre, varón y hembra, otra expresión de la dualidad. ¿Qué es la dualidad? La dualidad es algo sumamente profundo y está expresado por el valor numérico de esta letra. ¿Cómo podemos conciliar la idea de la unidad y unicidad del Creador, que es el uno y lo único, con la dualidad expresada en esta letra, en esta palabra, en este comienzo mismo de la Torah? Intentemos ver eso, obviamente hasta donde nos es posible, porque esto es algo que para la mente nuestra, una mente finita, no es fácil. No podemos contener el infinito dentro de nuestros límites. Cuando digo el eterno es el uno y lo único, algunos me dicen que en esta posición que en esa expresión hay una posición panteísta, y no es así. Y aprovecho el hecho de que estamos comentando esta porción para explicar un poco eso. La profesión de fe esencial del judaísmo es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Es decir, Adonai es el uno y es lo único. Esa unicidad está expresada en la letra Aleph. Pero la Torah no puede empezar por ahí, porque está hablando de una creación, es decir, de algo además del eterno. Para entrar un poco en eso, graficarlo de alguna manera, tendremos que hacer un ejercicio. Imaginemos que esta pizarra representa el infinito, con las limitaciones que eso supone, porque estamos hablando de algo completamente finito. Pero imaginemos que es el infinito. Imaginemos que los lados de esta pizarra se extienden infinitamente. Deje correr su imaginación, se extienden infinitamente. El eterno es infinito. No hay contornos, no hay bordes, es infinito. Entonces, él decidió que haya algo además de su infinitud. Y aquí empiezan los problemas para nuestra mente. ¿Dónde puso el Eterno ese algo? Si Él es infinito, algunos dicen en el centro, hacia el centro del infinito, pero el infinito no tiene centro, porque no tiene punto de referencia. No hay un lado para decir, entonces aquí queda el centro. Pero algunos lo asumen así, como que fue en el centro. ¿Y qué hizo el Eterno? Hizo algo que se ha nombrado una contracción, o sea, una reducción de su existencia. Es decir, que en un punto, esto no quiere escribir, pero bueno, en un punto de ese infinito, él disminuyó su presencia. Vamos a decir, esa luz infinita se disminuyó un poco, o vamos a decirlo de otra manera, esa energía espiritual, esa irradiación infinita se contrajo y se creó algo que algunos llaman la nada. Obviamente no puede existir la nada, siendo que el Creador está en todas partes. No existe la nada, pero se le ha llamado así para representar la idea de que el Eterno disminuyó su presencia e hizo aparecer ahí la creación, todo este universo, o tal vez otros universos también, no sabemos, pero por lo menos este que apenas conocemos, y Él lo hizo que apareciera ahí. O sea que al disminuir su presencia, eso implica el ocultamiento del Creador. Esa disminución cuando Él hizo que su presencia no sea evidente, pues ocultó su presencia. Y eso es algo tan
extremadamente, vamos a decir, hermoso, algo extremadamente único. Eso hace que uno tenga la libertad de elegir hasta cierto punto, porque es evidente que hay un creador y al mismo tiempo pues no es evidente. Es fácil creer que alguien creó todo esto, pero al mismo tiempo no lo vemos. Entonces esa es vamos a decir, la magistralidad del creador. Esa es su sabiduría infinita. Buscó punto de equilibrio exacto, de reducción de su presencia, para hacer posible que sea obvio y al mismo tiempo pues no lo veamos. Él disminuyó su presencia en lo que algunos llaman el centro, pero no sabemos dónde. Yo diría que eso es en todas partes. O sea, que este universo está en todas partes. ¿Cómo puedo explicar eso? No lo puedo explicar. La otra parte es, en un principio, fíjense, el Eterno es eterno. Cuando nosotros nos referimos al Creador, como el Eterno, como el Altísimo, como el Infinito, solamente estamos usando expresiones que están a nuestro alcance, no porque realmente Él sea nada de eso. Él es algo que innombrable, algo que no está en nuestra capacidad poder describir. Pero bueno, valgámonos de esos elementos y usémoslo para intentar de algún modo comprender un poco. Si Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin, no existe el tiempo para Dios, no existe. Entonces, ¿cuál es ese principio? No podemos decir, pasaron tantos años hasta que el Eterno decidió crear, ¿no? Porque no pasaron tantos años, no hay tiempo, para Él no hay tiempo. Para mí este es el misterio más grande de la creación. En un principio o en el principio, sea una traducción o la otra. Porque frente a la eternidad, hablar de un principio, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cómo podemos decir en un principio qué medida hay para decir que un principio es algo incomprensible? ¿Cuál fue el resorte que movió eso? Desde la eternidad a un principio, algo fascinante. Pero yo lo acepto de esta manera. Yo entiendo que en un principio significa que cada instante de la creación es vamos a decir, es una representación de la eternidad. O sea, cada instante está conectado a la eternidad. Cada instante de la creación, de la historia del universo y de la historia humana es eterno. ¿Cómo? Eso no se lo puedo explicar, pero así es como yo lo percibo, como yo lo concibo. Cada instante es eterno. Y avancemos un poco. El Eterno redujo su presencia en esa área que está para mí en todas partes, infinitamente. El Eterno redujo su presencia y permitió que apareciera el universo, mostrando el poder y la sabiduría del Creador, pero al mismo tiempo ocultándolo. Y de ahí que aunque hay una dualidad, o sea, un creador y algo creado, al mismo tiempo sigue habiendo una unidad y una unicidad, porque ese algo creado no es más que la irradiación del creador. Lo que pasa vamos a decir, esa irradiación, esa luz, ese poder, esa fuerza espiritual, pasa por filtros, pasa por una estructura que la modela de tal forma que ahí está la presencia, ahí está la manifestación divina, pero al mismo tiempo no está el ser divino. O sea que en cada cosa que nosotros vemos, en los árboles, en las flores, en las rocas, en el mar, en las nubes, e incluso en cada cosa que nosotros creamos, ahí está la presencia del Creador. Porque es su energía la que sostiene todo, la que trae todo a la existencia continuamente. Pero al mismo tiempo está de una manera que no es posible visualizarla, no es posible verla ni a través de un microscopio, ni a través de ningún instrumento óptico, ni de ninguna clase. Pero ahí está. Pensemos en un momento que
las cosas que vemos no son como las vemos. El proceso de ver es algo tremendamente complejo, que tal vez en algún momento hablemos de él. El proceso de ver, ¿qué es lo que llega acá? No es nada de lo que está allí. Incluso si la percepción de la realidad fuera más exacta de lo que es, tampoco es eso, porque si nos adentramos en cada objeto, esta pizarra misma es sólida, bueno, aparentemente, pero usted entra y va entrando cada vez más profundo al nivel molecular, al nivel atómico, al nivel subatómico. ¿Cuántos espacios abiertos hay ahí? ¿Cuánta energía que mantiene esas partículas unidas? Esa energía es la que da cohesión, pero esos son espacios abiertos, tan abiertos como el mismo universo. Así como existe a nivel macro, existe a nivel micro, esos espacios abiertos. Entonces, esa energía es la que mantiene la cohesión de todo. De todo. Entonces, al final no es tal solidez, no hay tal solidez. Es la presencia divina detrás de todo. Por eso, en la sabiduría de nuestro pueblo, se dice que en toda la creación hay chispas de la divinidad. Y es por eso que nosotros vivimos como vivimos y nos expresamos como nos expresamos, porque en nuestro modo de actuar y en nuestro modo de hablar, nosotros liberamos esa energía divina y la hacemos que se reincorpore a la fuente original. Digamos, cuando uno come una fruta, y de eso hemos hablado de alguna manera, cuando uno come una fruta, uno está liberando las chispas de esa energía divina, pero cuando uno lo hace con la conciencia, con la intención correcta, cuando uno pronuncia la bendición, de lo contrario uno está hurtando, está cogiendo algo que a uno no le pertenece, porque aquí nada, nosotros mismos no nos pertenecemos, mucho menos nos pertenecen las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros agarramos una fruta y no damos las gracias al creador, al dueño verdadero de eso, a él que está ahí justamente, su presencia la que está haciendo posible que esa fruta exista y que tú existas y que la tengas en la mano. O sea, cuando tú pronuncias esa bendición, estás creando un puente, estás creando la vía por la que esa energía es liberada y esa energía es regresada a la fuente original. Al mismo tiempo, esa parte de esa energía te va a cumplir una función dentro de ti, una función física y una función espiritual además. Por eso es que la Torá dice qué podemos comer y qué no debemos comer, por el tipo de energía que hay en cada cosa creada. Entonces, este interactuar con la creación libera esa energía que se ha llamado chispas de la divinidad, que están en todas partes, están en todo. Y cuando lo hacemos correctamente, pues elevamos la creación, elevamos el universo. Cuando decimos elevamos, lo que intentamos decir es que los regresamos a su estado inicial. Es como si recompusiéramos la divinidad. El creador es uno y único. Pero dice el libro del profeta Zacarías, en aquel día el Eterno será uno y su nombre uno. ¿Qué quiere decir? Que todo el universo volverá a ese punto inicial. Cuando ese punto inicial dejó de ser una unidad y se convirtió en una dualidad, aunque nunca dejó de ser una unidad, y perdonen el trabalengua, en el principio, Bereshit, cuando esa energía fue expresada, canalizada a través de esa forma, porque cada letra es un conducto de esa energía, entonces comenzó esta dualidad. Pero en aquel día, en aquel único día que se refiere a la eternidad, a la que todo regresará, Hashem será uno y su nombre será uno. Y esta dualidad aparente dejará de ser aparente y será insertada nuevamente en la unidad y unicidad del Boré Olam. Me he extendido un poco más de lo normal porque creo que el tema lo amerita. Espero que sea de provecho para ustedes. Espero y con toda la fuerza de mi corazón que si hay algún mérito en estas palabras, en este comentario, sea para que el Eterno preserve las vidas de nuestro pueblo,
traiga salvación a nuestro pueblo, salvación inmediata, que este sea un Shabbat de gloria, de paz, de bendición, que podamos sentir la presencia del Eterno con cada uno de nosotros, que sea sentida muy especialmente en la tierra de Israel, con nuestro pueblo de Israel. Les deseo que este ciclo de estudio de la Torá sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Un abrazo a través de estos medios electrónicos, pero también y sobre todo a través de la divinidad, la energía del Eterno que nos cubre a todos, que nos envuelve a todos y que incluso nos hace existir. Shalom.